Buenas noches, licenciado y Carvajal Sauceda. Este es mi análisis semiótico sobre el cuento o relato que elegí, que se llama La pareja y uno más. Iniciaré brevemente dando la biografía del autor de este relato, que se llama Arturo Martínez Galindo. Este autor nació en Tegucigalpa el 3 de septiembre de 1903, hijo de María Galindo y el general Pilar Martínez, el cual muere en 1907, cuando apenas tenía este autor 4 años. En 1923 funda la revista literaria Claridad. El primer número publicado fue el 1 de julio. Fundador del quinceañero Ariel junto a Froilán Turcios en 1926. Fue fundador del Grupo Renovación. Se graduó abogado en la Universidad Central de Honduras. En 1926 aparece Renovación. En 1928 sale al exilio voluntario a Nueva Orleans. Dirigió la revista El Continente. En 1929 se casó con Luisa Benatton el 30 de septiembre. Continuando con la biografía del autor, utilizaba el seudónimo de Julio Sol para firmar sus artículos. En 1930 regresa a Honduras. Fue nombrado secretario de la entonces Universidad Central. En 1931 viaja a Washington como miembro de la comisión que dirigiría el litigio fronterizo con Guatemala. En 1933 regresa a Tegucigalpa y para sobrevivir funda el diario El Ciudadano. Escribe bajo el seudónimo de Armando Imperio para firmar sus artículos políticos. En 1934 se traslada con su familia a San Pedro Sula, donde se convierte en el director del diario El Norte. En 1936 se traslada a vivir de su profesión de litigante a Trujillo. En 1937 publica el poema Canto a Trujillo. En 1940, el 4 de abril, es asesinado en el municipio de Saba Colón, cuando regresaba de la Ceiba de dejar a su madre, la señora María Galindo, quien lo visitaba frecuentemente y se aprestaba a tomar el tren que lo llevaba nuevamente a Trujillo. Como parte de la biografía del autor, obras, tiene cuentos, poemas, y entre estos el nombre de los cuentos sería Una historia cualquiera, La tentación, En el tren, Fantasía del sol, Amores baldíos, el padre Ortega, entre otros nombres, ¿verdad? Como prosa que escribió el autor están nombres como Mi tristecillo, Mulata, El beso que provocó una tragedia, Frivolidad, El último vuelo. En su historial de poemas tenemos El jardín de la concordia, Tu aritmética, Dulce mujer tardía, Desencanto y Destino. El autor también publicó ciertos artículos que llevaban por nombre El país de los hombres de cera, Honduras no tiene los periodistas y la política. Continuando
Con el análisis de la historia o relato que yo elegí, como ya había dicho, la historia se llama La pareja y uno más. El autor es Arturo Martínez Galindo. Como normalización de la historia hemos encontrado tres secuencias. La primera yo la identifiqué como la presentación, el deseo, el encuentro y el sueño. En esta primera secuencia tenemos el A1, A2 y A3 que les di por nombre. Él, estudiante de medicina, Jacinto Moneada. Ella, chica de provincia, Filomena, se conocen en un restaurante. Como un poco de la explicación de esta primera secuencia de relato, el relato comienza como una descripción o presentación de los personajes principales que, como ya mencioné, sus nombres son Jacinto y Filomena, en el cual se nos narra que él es un estudiante de medicina de 25 años, estudiaba la carrera, pero no por amor a la humanidad, sino para salir de la pobreza, curarse de la pobreza. Así nos sugiere que pensaba este personaje. Se nos muestra que Jacinto trabajaba en una clínica por un pequeño sueldo. El catedrático que le dio el trabajo siempre decía que los pacientes tenían apendicitis, tenía como que un tipo de fijación con que las personas tuviesen este tipo de enfermedad. Y se dice que el viejo doctor no siempre ha acertado en su diagnóstico. Luego se nos presenta a Filomena, que es una chica que es medio provinciana y medio analfabeta, que tenía 18 años y se la describe como una mujer deleitable y ardorosa. Su risa era tintineante, tibia y sensual, a pesar de que tenía una dentadura fulgurosa o brillante, que podríamos decir que tenía una sonrisa bonita. No era una mujer agraciada o con mucha belleza. Asimismo se nos insinúa que Jacinto y Filomena eran pareja. Y deducimos que es así porque en un fragmento de la historia dice lo siguiente: pues tenía lo que le faltaba a cualquier mujer: juventud, alegría y un hombre a quien amar. Se nos cuenta que Jacinto y Filomena viven como se nos narra en la historia cómo Filomena vive y cómo se conocieron ambos. Y dicen que habitaban una de esas cuarterías de arrabal. Pobretón, tenía solo una cama angosta y reumática, una mesa coja y un baúl. Se desayunaban con frijoles brutos. Almorzaban un cocido escaso de verduras en el que nadaba flor de matoso, y cenaba cualquiera cosa insustancial. Luego se nos de verdad. Así es como pasaba el que ellos se conocen, y se nos relata que ellos dos se conocieron en un trabajo de Filomena, que en dicho lugar a ella le pagaban no muy bien. Jacinto fue varias veces a este lugar solo para verla, pero nunca le habló. Y en una de sus visitas, él decide llevarla a dar un paseo. Ellos dos, dice la historia, que no estaban casados. Y tomé este fragmento para confirmarlo. Vivían sin que la ley civil los hubiera declarado unidos y sin que la iglesia los hubiera autorizado. Que tenía Filomena con respecto a tener su propia casa, muchos hijos, con el hombre al cual ella amaba. Así es como termina la primer secuencia
que yo identifiqué. Como segunda secuencia, yo identifiqué lo siguiente: cambio de trabajo, cumplimiento o realización de un sueño, cambios favorables, problemas y celos. Y en esta parte lo identifiqué del A4 a la A9, que dice lo siguiente: Jacinto cambia de trabajo, mudanza a una nueva vivienda, Jacinto y Filomena cambian de costumbres, Jacinto se ve obligado a presentarle a su amigo Jorge a Filomena, Jacinto siente celos de Jorge y se consuma un acto sexual. En la segunda secuencia tenemos el cambio de trabajo de Jacinto, en el que se nos relata que en su 6º año de estudio encuentra un mejor trabajo que el que tenía, así despidiéndose en buenos términos de su antiguo jefe. Tenemos también el cumplimiento del sueño que tenía la pareja de vivir en una casa mejor, pues un pequeño fragmento de la historia dice: su primera preocupación al recibir su primer sueldo fue la de mudarse. Encontraron una habitación humilde, pero mucho más céntrica y decente que su antiguo asilo, comprando nuevos muebles y artículos para su nuevo hogar. Puede observarse en el relato cómo con el cambio de posición su vida comienza a cambiar. Asimismo también cambia los lugares que frecuentan. Pues la historia nos narra cómo con el cambio de posición también cambiaron sus costumbres. Ya a Filomena se la llevaba al cine más a menudo. Así recordando cómo fue su primer encuentro. En cierta parte del relato se nos dice que en una de sus salidas al cine, Jacinto se vio obligado a presentarle a Filomena a su amigo. Y el trato o interacción que nota entre ambos desencadena un ataque de celos por parte de Jacinto, ya que su amigo es descrito como un hombre bien posicionado, con mucho dinero, pero que para nada era buen estudiante. Aunque ambos, Jacinto y Jorge, estaban por conveniencia en la carrera de medicina, no por amor. Había una diferencia entre ambos. Uno era un mal estudiante y el otro no. En la noche que ambos llegan a casa, después de la salida, después de que presenta Jacinto a Filomena y Jorge, los pensamientos del hombre vuelan, ¿verdad? Pensando en una y mil cosas, pensando que su mujer le puede ser infiel con su amigo o compañero. Y el pequeño fragmento del relato dice así: ya en casa, Jacinto pensaba mientras se anudaba el cordón de la pijama. Le ha entusiasmado a ese gomoso de Jorge, con sus gestos de señorita y su perfume descarado. Al fin, mujer, como si todos los hombres no fuéramos como si todos los hombres no fuéramos la misma cosa babeante y grosera. Si Mena quiere a Jorge, que lo quiera, ya verá cómo yo no he de morir por ello. Se dio la vuelta en el lecho, la luz se había quedado sin apagar y al alcance de su antojo venía. La segunda secuencia finaliza con un acto sexual por parte de la pareja. Y aunque no se nos describe literalmente, hay ciertos indicios de que sí sucedió. Por ejemplo, se dice que Jacinto rompió la bata de Filomena y que él descubrió que ella no estaba durmiendo porque cuando ella abrió los ojos, la luz de las velas no le afectó. Y porque ella
ella no reaccionó al ver que él le había roto la vestimenta, ¿verdad? Em, Identifiqué como parte final de la normalización una tercera secuencia que le di por nombre enojo y rechazo, cegado por el egoísmo, acusaciones y tristeza, liberación de emociones, un engaño se lleva a cabo y la propuesta. Esta la identifiqué del A10 al A17, que le di por nombre lo siguiente. Jacinto se enoja con Filomena. Jacinto dice palabras hirientes. Filomena llora. Filomena se angustia por las acusaciones de Jacinto. Jorge llega a la casa. Filomena engaña a Jacinto. Disculpas de Jacinto y el perdón de Mena. En la tercera y última secuencia nos encontramos con un Jacinto enojado y culpando a Filomena de infidelidad. Y la historia nos relata que Jacinto, luego de 3 días de lo sucedido, se levanta muy enojado y Filomena trata de consolarlo o de preguntarle si está enojado o enfermo. Y en vez de hablar con ella, simplemente se enoja y se va. Como segundo dato, en el relato se nos cuenta que Jacinto le dice palabras hirientes a Filomena hasta hacerla llorar. Y este es un pequeño fragmento de lo dicho. En todo caso, continuó, yo nada tengo que culparte, tú tienes razón. Eso de vivir con un hombre como yo, un hombre pobre que no tiene automóvil propio ni puede pagarse uno de alquiler, que no gana lo suficiente para llenarte los roperos de trapos costosos y ni siquiera roperos para guardar los trapos, está claro. Un hombre como Jorge te conviene. Un hombre como Jorge que posee depósitos en los bancos y con solo el trabajo de estampar una firma puede pagarte tus caprichos. Tú eres joven y no puedes echar a perder tu juventud en poder de un amante que vive al día. Luego de esto, Filomena rompe en llanto al ver a Jacinto, que Jacinto no le cree y aún sigue molesto con ella, generándole mucha tristeza y de nuevo haciéndola llorar mientras ella sabe que no es culpable de ninguna acusación, ¿cierto? La angustia de Filomena es notable cuando se queda sola en casa luego de que Jacinto tire la puerta antes de irse al trabajo y piensa en las acusaciones que le ha hecho su marido. Luego de que ella se queda sola haciendo los quehaceres en la casa, se siente tan sola que eso la lleva a volver a llorar. Pero en ese instante llega Jorge. Cuando este hombre llega a la casa de la pareja, Filomena, pensando que era su marido Jacinto, perdón, que volvía arrepentido, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que era el amigo de su marido. Seguido a eso, Jorge procede a convencer a la mujer de que de su amigo a cometer un acto de infidelidad, ¿no? Acariciándola y dándole palabras sin preguntar el motivo de sus lágrimas. Y este es un pequeño fragmento de esa parte de la historia. Ni siquiera le preguntó el motivo de su llanto, pero enjuagó sus lágrimas, alisó sus cabellos y la besó en la boca. 1 hora después descansaban desnudos en el lecho. Así es como nos damos cuenta de que por segunda vez en la historia se lleva a cabo un acto sexual sin ser descriptivo, pero se sobreentiende claro de que sí se llevó a cabo. Prosiguiendo con el relato, luego del engaño llevado a cabo por parte de Filomena, Jorge
con Jorge, llega un Jacinto muy arrepentido pidiéndole perdón a su mujer por todas las cosas hirientes que dijo. Al finalizar la historia, con un engaño realizado, pero aún así la pareja principal sigue junta, sin que la víctima de infidelidad, en este caso Jacinto, se entere. Y un pequeño fragmento de la historia dice así: me perdonas, Mena. Y como ella lo quedará viendo sin contestar, él insistió con emoción. He sido un bárbaro, te dije cosas indebidas, pero no debí decirte que tú no me merecías. Yo sé que tú eres buena. Sé que me amas. Nos amamos desde el principio y nos amaremos hasta el final. Pero siempre tú y yo, para siempre el uno para el otro. Perdóname y olvida todo. Fue ofuscación, fue miedo de perderte. A medida que le hablaba, se tomaba más íntimo, más cercano, más suyo. Le temblaba la voz y en las pestañas le temblaban las lágrimas. Mena lo perdonó, enjuagó sus lágrimas, alisó sus cabellos, lo besó en la boca y con una voz nueva, con una voz asardinada y grata le decía: no se debe llorar, chiquillo tonto, no se debe llorar. Como programa narrativo, tenemos que el relato de Martínez Galindo dramatiza la infidelidad como una situación pasional en la que una mujer se convierte en el objeto de deseo de un hombre, en la que en este caso sería el amigo, el objeto de deseo del amigo o colega de Jacinto. La acción narrada es la unión de esta pareja con un tercer integrante y de los problemas que esta pareja sufre. Este relato nos muestra que en muchas ocasiones las parejas ven la infidelidad como una manera de escape a sus problemas en la relación. De acuerdo con el modelo jactancial de Greimas, la narración muestra un sujeto que cambia de un estado de desunión a uno de unión con el objeto del deseo. Y como podemos ver en la gráfica, se puede ver así. Como tercer punto en el análisis tenemos las fases de la secuencia. Y hemos identificado 4 puntos y son los siguientes. La fase de motivación o influjo se presenta por prolapsis, cuando los pensamientos y las palabras de Jacinto llevan a anticipar lo que sucederá luego en el relato, ya que él mismo acusa a su mujer de infiel. Claramente es lo que termina sucediendo. La fase de capacidad o competencia era en la difícil relación que lleva Jacinto con Filomena. Luego de que ésta conoce a Jorge, ya que se puede observar cómo su relación cae en picado por las acusaciones de realización, que es la que abre la acción de relato cuando se observa a Jorge entrar en la casa de su amigo cuando éste no se encuentra, y así llevándose a cabo una infidelidad. La fase de valoración incluye la llegada de Jacinto a la casa y su arrepentimiento con lo ocurrido, e incluso los pensamientos de Filomena y sus acciones, que es cuando ella decide perdonarlo, pero sin contarle nada de que le fue infiel. Como cuarto punto tenemos las categorías del hacer, que es el modo en el que la acción se manifiesta, que a primera vista podría calificarse como infidelidad,
aunque en realidad oculta una realidad negada o reprimida de la influencia e importancia de la sexualidad, la sensualidad y la seducción en la vida humana. De estar coqueteando con su compañero y colega. Como punto tenemos el cuadro de valores, que el cuadro de valores es el modo en el que la acción se manifiesta, que a primera vista podría calificarse de infidelidad, en realidad oculta una realidad negada o reprimida de la influencia o importancia de la sexualidad en la vida humana. Y así se puede ver el cuadro del hacer, del parecer, perdón, y el del no ser, relatándonos que Filomena parece una mujer infiel e inmoral cuando en realidad es un ser natural. Como sexto punto tenemos el cuadro semiótico, que es, podemos decir que es el final de la finalización del análisis, que nos muestra que el relato permite reconocer desde su título y mediante distintos indicios su tema y los diferentes elementos de sentido que las acciones desarrollan, consideradas las unidades de contenido como semas y la organización de sus relaciones, tanto como las operaciones de significado que resultan de las acciones. Puede plantearse el siguiente cuadro semiótico. El sema nuclear yo lo denominé como moralidad. Entonces tenemos en un lado inmoral y moral, y en el otro no natural y natural. Entonces yo identifiqué, como pueden ver, así el cuadro. El relato de Martínez Galindo estaría de este modo elevado a la consideración las contradicciones entre la moral humana, gobernada por los dogmas y las prohibiciones, y la moral natural, gobernada por los instintos de la naturaleza humana. Del mismo decir que el relato de Martínez Galindo también tiene algo, ¿verdad? Por eso mencionamos las dogmas y las prohibiciones. En este caso serían dogmas y prohibiciones religiosas. Bueno, con esto termina mi presentación o exposición. Espero se haya entendido bien y sin más que decir, muchas gracias por su atención.